Debería hacer las reestructuraciones correspondientes y debería empezar de una vez por todas, aprovechando esto, a poner en caja las cuentas. Ahora, el sector privado va a necesitar crédito. Y si vos caes en default, le matás el crédito en el exterior. Agustín Echevarne, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estos minutos. Un placer. ¿Qué crees? ¿Crees que la Argentina va a lograr hacer algún acuerdo y no caer en default? Y de caer en default, ¿me explicás qué significa? Ya, yo creo que Argentina es muy probable que vaya al default, pero incluso antes del coronavirus, o sea, cuando estábamos ya en enero, febrero, veíamos que la probabilidad del default era muy grande. Lo puedes medir en los mercados, incluso lo miden en lo que llaman el Credit Default Swaps, que son los swaps de futuro sobre la deuda, que te daban un 94% de probabilidad de caer en default. Y ahora es mucho más probable, porque Argentina hizo una oferta que obviamente no tiene una forma de hacer una buena oferta porque no tenés superávit primario. No tenés nada. El superávit primario es lo que necesitas para poder pagar intereses. Lo que le estamos diciendo es que ni siquiera te puedo pagar los intereses. Entonces, la oferta que le están haciendo es de una quita muy importante, del orden, depende de los bonos y depende de cómo lo medís, es complejo, pero es del orden del 50%. De manera tal que lo más probable es que no lleguen a un acuerdo ahora, lo vamos a saber en pocos días, y después van a seguir negociando. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Y si vos fueras acreedor, aceptás una oferta así? No lo creo, porque primero, para aceptar una oferta, debieras, primero que entender, vos le prestaste plata a la Argentina. Sí. Y cuando le prestaste plata, pensaste que te iba a devolver. Sí, igual sabías que era Argentina, ¿no? Sabías que era Argentina, pero vos sabés cómo funciona esto, ¿no? Los que invierten son personas que no saben tanto de todas estas cuestiones. De hecho, cuando salió el bono de 100 años ese día, yo dije, ojo que este bono va a marcar el momento en que, en que se va a caer todo esto. Y lo que me preguntabas del default, si es, ¿qué es lo que ocurre con el default? El default tiene consecuencias muy serias, no es como dice el expresidente Duhalde que no pasa nada. Eso es falso. El default tiene consecuencias por una década, por lo menos. Y significa, lo que estabas diciendo vos muy bien, no solo un mayor tasa de interés para el sector público, sino un problema de financiamiento enorme para el sector privado y para la recuperación de la economía. Entonces, tiene consecuencias muy serias, ¿no? Sobre eso se metió el coronavirus. Bueno, eso te iba a preguntar. Contame qué economía, no Argentina, qué economía del mundo nos espera, porque la verdad es que es tan incierto todo. Ya, viene una crisis importante a nivel mundial. Uno estima que, por ejemplo, los países europeos pueden caer 6% del PBI. Uno espera que países como China, que venían creciendo al 6%, va a crecer al 1,5% este año, o la India, va a crecer tal vez cerca de 1,2%, son las estimaciones que se hacen. En un mundo muy incierto, donde las estimaciones hay que tomarlas con muchísima precaución. Y algunos países que hicieron las cosas peor van a caer más de 10 puntos. Y ahí está la Argentina. Argentina puede caer entre 10 y 15 puntos del PBI porque hay dos tipos de cuarentena. Está la cuarentena inteligente y está la cuarentena cavernícola. Nosotros elegimos la cuarentena cavernícola. Y no es la mejor. De ninguna manera es la mejor. Porque se hace un análisis solamente desde el punto de vista epidemiológico y no se pone el componente económico. Y la economía es fundamental porque la economía también es salud. Si se te cae la economía, se te cae la salud. La cuarentena cavernícola que tenemos en Argentina es dramática. Comparemos con Uruguay. En Uruguay tienen la misma cantidad de muertos por porcentaje de la población que Argentina y no tienen una cuarentena como la nuestra. Es decir, no la tienen ni en Suecia tampoco. El caso sueco es interesantísimo porque está en el medio, está en Europa, está rodeado de países que han hecho cuarentena y ellos no lo hicieron. Y cuando uno observa las curvas, ¿qué es lo que se ve en el caso sueco? Que por lo pronto tienen menor mortalidad que Francia, que España, que Italia, que Inglaterra. Tiene un poco mayor de mortalidad que Alemania, pero está en el mismo orden. Y sí, es verdad, está un poco más arriba, o bastante más arriba que los otros países nórdicos, los tres chiquitos. Déjame que te haga un comentario sobre esto. El problema es que vos en la Argentina, si no hubieses cerrado como cerraste, te estalla el sistema sanitario, porque nosotros no tenemos un sistema sanitario como tiene Alemania de repente, como para soportar un porcentaje o un número de contagios alto. Entonces, era una situación, al menos al principio era una situación que a mí no me parece que estaba bien tomada. Después sí yo creo
que tenías que haber empezado a jugar la economía a la par de los sanitarios, sin duda. Creo que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero fíjate que lo que estamos diciendo no es no hacer nada, sino que es hacer las cosas bien. Por ejemplo, en Hong Kong tuvieron 4 muertos. ¿Por qué tuvieron 4 muertos en Hong Kong? Nadie se puso a analizar. ¿Por qué no tratamos de hacer lo mismo que hizo Hong Kong? Hong Kong lo que hizo fue primero actuar tempranamente. Argentina en eso tuvo suerte, porque por la posición geográfica que tenemos, llegó más tarde el problema. O sea, tuvimos mucho tiempo para ver lo que estaba pasando en España, en Italia, lo que había pasado en China y demás. Hong Kong tiene 4 muertos porque hizo medidas inteligentes. Primero, muchos testeos desde el inicio. Segundo, por supuesto, cerrar los vuelos que venían de Wuhan primero, y después fue cerrando los vuelos que venían del resto de China. Después, cuando el contagio se fue expandiendo, fue cerrando los vuelos que venían de otros lugares y demás. Es decir, actuó inteligentemente. Luego detectando, por ejemplo, cuando yo estuve en España hasta el 25 de febrero, me volví. Hasta ese día no había ningún control en España. Ningún control en los aeropuertos. Tampoco había ningún control en Argentina. Te hacían llenar una planillita ridícula que ni siquiera me la pidieron cuando me bajé del avión. Entonces es absurdo, se hicieron las cosas muy mal. Entonces después, cuando haces las cosas muy mal, en el caso de España e Italia, que lo hicieron muy mal, pasaron a la cuarentena cavernícola, que también genera un problema, porque además hay un engaño enorme en todo esto, que eso hay que entenderlo. Se está mintiendo a la población mundial. Lo que están diciendo los periódicos no es cierto. Hoy en Argentina están diciendo que la tasa de mortalidad en Suecia, en un diario muy importante de la Argentina de hoy, es del 12%. Eso es totalmente falso. Están diciendo cosas que no son. Es decir, la letalidad, vos tenés un numerador y un denominador. El numerador lo inflan. ¿Por qué lo inflan? Porque no están poniendo la gente que murió de coronavirus. Están poniendo la gente que no murió de otra cosa, que no está confirmado que murió de otra cosa. Eso fue todo un tema de discusión, si yo no me equivoco, en Italia o en España, murió de o con. Murió Acá no es de coronavirus o con coronavirus, que es otra diferencia. La Organización Mundial de la Salud te dice, vos tenés que anotar para medir esta pandemia los que probablemente hayan muerto de coronavirus. Probablemente. Ahora, dicen primero los que testearon positivos. Los que testearon positivos, vos no sabés si murieron de coronavirus o si tenían coronavirus. Pero después te agregó, porque lo cambiaron, le agregaron algo peor todavía. Dijeron, o que probablemente, aunque no haya testeado positivo, pero que los clínicos digan que tal vez murieron de coronavirus. Ahora, todos esos ponen como si hubieran muerto de coronavirus. Ahora, Agustín, está bien, pero si Italia no lo pudo... Me falta una cosa que es muy importante, que es muy grave, porque eso es el numerador. Te falta el denominador, lo que viene abajo en la cuenta. Abajo, lo que viene, el denominador, es cuánta gente se contagió. Y eso no lo sabemos. Y no te dicen eso. En realidad, tenés asintomático. Pero el problema que yo te digo es, si España no lo pudo hacer, Italia no lo pudo hacer, la verdad yo no tengo ninguna confianza que Argentina lo pueda hacer. Tener semejante nivel de prolijidad en los controles y en el cálculo, como vos estás planteando, para establecer, es cierto que el número no debe ser real, pero la verdad es que uno no tiene confianza que Argentina lo pueda hacer. Pero yo lo que estoy diciendo es que primero están engañando a la población. Lo que están diciendo no es científico, no es cierto. Eso es un punto importantísimo. Están aumentando el escándalo. Y ojo, porque el pánico produce muertos. Por ejemplo, en Bérgamo. ¿Por qué crees que murió tanta gente en Bérgamo? Porque el virus tiene una pequeña carga letal. Excepto si vos acumulás virus y la carga letal va creciendo. Entonces, si todo el mundo se asusta y va al hospital, apenas tenés un síntoma, en el hospital, que ahora se sabe que el virus queda varias horas en el aire, la carga viral va creciendo. Por eso se murieron médicos jóvenes, que de otra manera jamás hubieran muerto. Entonces vos tenés temas que pueden tener, mirar cómo lo hicieron otros países, pero Uruguay mirá cómo lo está haciendo, que no es el caso de Argentina. Y tienen, o sea que es una cultura igual que la nuestra, o muy parecida. Y en Uruguay no están haciendo esta cuarentena. Porque no estamos haciendo... Disculpame, pero no estoy tan seguro que la cultura uruguaya sea igual a la argentina en cuanto a obedecer la ley. No estoy de acuerdo. Bueno, no es igual, pero es parecida. Somos latinos, tampoco no es tan diferente cruzar el charco, el río. Digamos, lo cierto es que hay muchos lugares. Los suecos son parecidos a los ingleses y, sin embargo, en un lado les salió mejor, en otro lado les salió peor. Además, hay otros estudios que... Digamos, Argentina tiene muy poquitos muertos. Lo que falta de la película es analizar cuántos muertos te genera la cuarentena. Y ahí se vuelca totalmente el resultado y ya te resulta absurda la cuarentena cavernícola. Por ejemplo, la ONU, en el informe del Programa Mundial de Alimentos, hace pocos días,
mostró que ellos esperan ahora una pandemia del hambre. Es decir, va a aumentar el hambre. ¿Sabes cuánto va a aumentar el hambre? Sí, 27 millones de muertos. Desde ya que va a aumentar la pobreza, no tengo duda de eso. Pero 27 millones de muertos. Estamos hablando de una cifra mínima de muertos por la pandemia en relación a los 27 millones de posibles muertos de hambre. Es decir, que no estamos analizando bien las cosas porque no lo tienen que tomar las decisiones solamente los médicos. Tienen que tener economistas. Está bien, igual, para estar debatiendo con los médicos permanentemente. Eso estamos de acuerdo, pero es algo que en el mundo no se conoce y gran parte del mundo tomó decisiones parecidas, es decir, pero hoy ya hay mucha información. Sí, bueno, y de hecho me parece que hoy se empiezan a cambiar las cosas también, ¿eh? Ya no es lo mismo ahora que hace un mes, tal vez un poco tarde, pero... Nosotros seguimos en una cuarentena cavernícola que produce muchos efectos. Por ejemplo, en los diarios de hoy, en Inglaterra, te muestran que pusieron presos a 45 pedófilos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vos pones una presión fenomenal sobre la sociedad, los metés en prisión domiciliaria a 44 millones de personas, que después les permitís salir a algunos y qué sé yo, pero hay muchos que estamos en prisión domiciliaria, desde así va a ser por 2 meses, pones una presión enorme sobre la sociedad. Eso te genera un montón de problemas. Por ejemplo, aumenta claramente los pedófilos, aumenta la violencia contra la mujer, aumenta la cantidad de muertos por otras causas. Sí. Hay un informe de Lancet que muestra que murieron 500.000 personas de cáncer por la crisis. Déjame terminar la frase. Sí. El informe de Lancet muestra que en la crisis de 2008 aumentó 500.000 personas los muertos de cáncer. Porque como te aumenta la angustia, la depresión, empiezan el estrés. Claramente no es algo normal esto. ¿Sí? Esto es sin duda, y tiene consecuencias sin duda, y va a tener consecuencias sin duda. Déjame volver a lo económico, porque me interesaba que me digas, ¿qué significa que el mundo deje de crecer, que decrezca? ¿Qué significa para la Argentina? Para Argentina va a ser gravísimo, porque Argentina además tiene un gobierno que es una coalición, donde parte de la coalición nos quiere llevar hacia Venezuela. Con lo cual hay parte de la coalición del gobierno que cuanto peor mejor. Ellos consideran que si van a quebrar probablemente decenas de miles de empresas, tal vez 30.000 empresas van a quebrar en Argentina con esta cuarentena, que es lo que la gente no sabe. Pero también un montón de monotributistas, de gente que la está pasando muy, muy mal. Y claro, además hay otro tema muy importante. Hay otras personas que las están pasando fenómeno. Porque fenómeno no es la palabra, pero la están pasando bastante bien. ¿Por qué? Porque reciben el cheque del Estado. Ni siquiera les bajaron los sueldos a la gente del Estado. Eso es una aberración. Porque cuando le estás poniendo una presión fenomenal a los monotributistas, a los autónomos, a los 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal, que van a perder sus sueldos en una gran parte. Del otro lado, el Estado sigue cobrando impuestos y sigue pagando los sueldos como si nada hubiera pasado. Es una inmoralidad, pero descomunal. En la Argentina va a tener una crisis que va a aumentar la pobreza, va a subir arriba del 50% probablemente. Vas a tener muy probablemente quiebras de empresas masivas, o sea, estamos hablando de decenas de miles, y luego van a empezar las estatizaciones, que de hecho ya empezaron. Por los que nos quieren llevar hacia el socialismo, si vos te cierran una clínica, te impiden que vayan tus clientes. Entonces la clínica pierde plata, bueno, ya estatizaron la primera clínica. Cuando entonces dicen, no puede pagar los sueldos a los médicos, entonces la estatizamos. Para nuestra forma de pensar, probablemente eso es una cosa negativa. Ahora, para el que cree en el socialismo es una cosa positiva. Ahora tenés más clínicas estatales. Entonces hay un problema muy serio de lo que está pasando en Argentina, y yo le tengo mucho más miedo al tiranovirus que al coronavirus. El coronavirus está controlado en todo el mundo, que además ya pasó el pico, incluso en Estados Unidos ya pasó el pico. Es decir, que ahora va para abajo y cuando baja muy rápido, como pasó en otras ocasiones. Agustín, muchas gracias.